que esa marca sabemos cuál es, y no que ese ser humano sea sellado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando seguimos aquí analizando, hermanos, nosotros podemos ver que ese ruido que nosotros hablamos, que es el que hace que no se pueda escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es un ruido que establece el enemigo dentro del sistema del ser humano. Nosotros podemos ver que esos ruidos se pueden ver en los estados de ánimos dominados por las emociones, en los pensamientos, en la psiquis, en el subconsciente, en los recuerdos, en los pensamientos, en los deseos. Todos estos y otros más, hermanitos, conforman, hemos tratado de poner los que consideramos que son más importantes, los que más el enemigo usa, pero hay otros más. Pero este ruido, hermanito, lo que a nosotros nos lleva a analizar Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, que nosotros vemos que si y el 14 nos lleva al 5. Y aquí nos dice en Primera de Pedro 5:8 una palabra que muchos nos identificamos con ella, muchos la conocemos, que es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahora vamos a profundizar aquí en esto, hermanos. Estamos hablando de ruidos. Un ruido que es tan grande que no deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos está diciendo que seamos sobrios. Cuando hablamos de sobriedad nos estamos refiriendo, o la palabra se refiere aquí, si lo vemos literalmente, la sobriedad es aquella persona que no ha ingerido bebida alcohólica. Aquella persona que está en su razonamiento, en sus 5 sentidos, que sabe todo lo que está sucediendo. Y después dice velad, o sea, estar despiertos, hermano. Aquí nos está hablando, cuando dice sed sobrios, porque no estamos mareados y estamos despiertos. Porque el adversario al diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí estamos viendo que la imagen que da de toda esta jerarquía satánica del adversario que usa, precisamente anda siempre acechando, hermanos. Y cómo es que él logra que a lo mejor primeramente no suceda con ningún hijo de Dios, estemos dormidos o estemos mareados, estemos nuestra mente que no logre apercibirse de las cosas, precisamente, hermanos, con estos ruidos, con todas estas cosas que él hace tratando de hacer un cambio. Y esto es aquí donde nosotros vamos a caer ya en cuando nosotros escuchamos la voz del alma y cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es la voz del Espíritu Santo en el hombre. Es esa relación que Dios puso en el hombre de relacionarse con él. Pero está el alma. Hay una voz del alma también. Esa voz del alma tiene que ver precisamente con lo que hemos hablado, con esos estados de ánimo que están dominados por emociones, esos pensamientos, todos esos análisis, argumentos que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que nosotros lo estamos, en cada momento lo estamos llenando, ese consciente, ese psiquis, ese subconsciente está siendo llenado por argumentos, por paradigmas, por formas de pensar. O sea, todas esas cosas que se van creando en nuestra mente. Por los recuerdos, hermanos, importantísimo, los recuerdos. Y después vienen los deseos, hermanitos, los deseos de la carne.
también pueden entrar ahí. Pero hay una batalla espiritual que es muy perseverante en el caso del enemigo, que él lo trata de llevar a cabo siempre, que es tratar de que su campo de batalla es precisamente allí en la mente, en todo lo que pensamos, en todo lo que recordamos, en todo aquello que a nosotros no hemos aprendido a través de todos los tiempos. Desde pequeñitos, desde niños, todas las enseñanzas que hemos recibido, todas esas fortalezas, todos esos entendimientos carnales, personales, que nos han transmitido de generación en generación, todas esas tradiciones, todas esas cosas que conforman nuestro consciente y subconsciente, eso todo el enemigo lo va a usar. Entonces, hermanitos, cuando nosotros vemos que el enemigo en cierto grado, él logra que sea el alma al que le hable al espíritu y no al revés, el Espíritu Santo hablándole al alma y al cuerpo. Nosotros podemos ver que es cuando nosotros podemos en un momento determinado fallar, cometer pecados, porque no hemos estado alineados con Dios, no hemos estado en la voluntad de Dios. No hemos escuchado al Espíritu Santo, pero nosotros aún así, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo permanece fiel a pesar de los errores y las fallas que nosotros tenemos. Y nosotros en nuestro interior podemos sentir tristeza, hermanos. Podemos sentir ese amor, esa tristeza del Espíritu Santo, que si no sabemos discernirlo, podemos escucharlo, podemos ver como que es una condenación, como que es un castigo. Pero no es así, hermano, es el enemigo tratando de confundir. Porque realmente lo que nosotros podemos sentir es un amor dolido del Padre, hermano. Ese es el Espíritu Santo doliéndose por ese pecado que nosotros hemos cometido. Y por eso, hermanitos, muchas veces cuando cometemos un error, nosotros no podemos disfrutar. El Hijo de Dios no puede disfrutar de ese pecado y inmediatamente, de una manera o de la otra, Él va a comenzar, porque es el Espíritu Santo que le está hablando, y va a comenzar a arrepentirse, a pedirle perdón al Padre. Y es Dios vivo dentro de nosotros mismos, gobernando. Por eso decimos que no es una religión, sino que es una relación directa con el Padre. Entonces, hermanitos, cuando ese orden divino en nosotros es correcto, cuando es correcto, mis hermanitos, es porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Permítame, mis hermanitos queridos, en este momentito, ver un momentito. Creo que la hermanita Lina no se ha conectado. Entonces vamos a seguir. Nosotros ahora vamos a pasar a lo que habíamos hablado de cuando nosotros escuchamos la voz. Es importante que ustedes recuerden lo que hablamos del orden divino, que el orden divino, el que el Padre decretó, el orden jerárquico que el Padre decretó es espíritu, alma y cuerpo. O sea, desde el interior hacia afuera. Por eso hay porciones de la palabra que dice que nosotros comenzamos a ser transformados desde el interior, no desde el exterior. Cuando hay un orden invertido en que es el cuerpo, alma y espíritu, es el entendimiento religioso que existe de no hacer esto, no hacer lo otro, vestirte así, no vestirte asado. O sea, esa serie de mandamientos carnales de hombre que nosotros vemos, las mujeres que con falda, que esto, que lo otro, los hombres. O sea, ese tipo de diferenciación, y lo vemos que esa transformación la comienzan desde afuera.
ese tipo de transformación no es correcto. La transformación correcta es la que comienza del espíritu hacia el alma y el alma hacia el cuerpo. Es desde adentro hacia afuera. Cuando vemos que un hermano comienza primeramente a preocuparse antes de quitar esas cosas internas que hay en él y lo que quiere es vestirse como dicen que hay que vestirse, ahí hay un entendimiento carnal, hermanos, y no espiritual. Entonces, hermanitos, vamos a comenzar. Entonces, nosotros habíamos hablado de que hay una voz del alma, o sea, el alma, hablándole al cuerpo y hablándole al espíritu. Esa voz del alma tiene que ver, permítame un momentito. Esa voz del alma es la que nos va a mover a emociones, a sentimientos, a pensamientos, a recuerdos, etc. Y la voz del espíritu es la que mueve a entendimiento de la verdad. Entendimiento de la verdad del Eterno, entendimiento de la verdad de Dios. Mientras que el alma va a ser una voz que va a estar ligada totalmente a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a los recuerdos. A eso va a estar ligada la voz del alma. Porque ya vimos que precisamente el alma tiene que ver con el corazón y con la mente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanitos, vamos a comenzar con el primer aspecto de la voz del alma. Yo voy a ir haciendo una comparación entre la voz del alma y la voz del espíritu, para que nosotros podamos ir viendo una y otra cómo es que van funcionando. Hermanos, este tema es muy importante porque primeramente no suceda con ningún hijo de Dios ni las familias nuestras, pero hay una gran confusión con esto, hermanos. Muchos hermanos son engañados, muchos hermanos caen porque no saben determinar cuándo les está hablando sus pensamientos, cuándo les están hablando su sentir, su sensibilidad y cuándo les está hablando el Espíritu Santo. Y pueden llegar a confundirse. Primeramente, repetimos, no sea dada esta palabra y haga caminar a los hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. La cancelamos, pero hoy vamos a estar cancelando precisamente primeramente Dios, hermanos, porque vamos a hablar de cosas aquí en el alma que van a ser muy negativas y debemos nosotros podamos discernir cuando una voz no viene del espíritu, sino de nuestras emociones. Entonces, en primer lugar, tenemos en Job 7:11. Aquí podemos ver Job 7:11 es el número 18, hermanitos. Aquí me faltó el 1, que sería el número 9. Vamos a ponerlo aquí. Este lo hice un poquitico rápido. Sería el 18 y sería el número 9. Y aquí, como nosotros podemos apreciar, esta palabra dice, esta palabra es muy reveladora, hermanitos, porque dice así la palabra en Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma.
Fíjense, hermanitos, aquí esta palabra nos describe muy bien el estado emocional, hermanos. Me habla de la angustia del espíritu, pero después dice, me quejaré con la amargura de mi alma. Hermanos, angustia en el espíritu la podemos tener. Emociones las podemos tener porque el Padre creó al ser humano con emociones. Pero esas emociones no deben ser las que rijan nuestro proceder. Entonces, cuando nosotros leemos aquí la palabra, dice lo que trae a consecuencia, hermanitos, una queja por la amargura de nuestras almas. O sea, nosotros darle rienda suelta a esa voz del alma que nos está diciendo cosas por situaciones y que nosotros lleguemos a una amargura, hermanos, amargura del alma. Y así mismo es como ella se manifiesta. O sea, que cuando nosotros vemos que la voz del alma es la que está rigiendo, no es la voz del espíritu. La amargura procede precisamente de esa emoción que estamos sintiendo, hermanos. Aquí ya no hay razón, sino totalmente sentimientos, totalmente emociones. Y esa emoción, como pude apreciar ahí, que la hermanita Alma escribió, que debemos encauzar las emociones principalmente, lógicamente las que son negativas. Entonces, cuando nosotros vamos a la voz del Espíritu, hermanitos, yo quise poner esta palabra porque esta palabra es súper importante. Y fíjense que estas son las dos voces principales que yo he puesto, que sentí en el Espíritu, que me daban ¿cómo podríamos decir, sin hacerlos caer con mi pregunta, que nos da una imagen, nos da un estatus de cómo el alma puede influir en nosotros y cómo el espíritu puede influir en nosotros? En este caso dice en Salmo 119, 105. El Salmo 119, 105, que nos da 224, nos da el 22 y el 4, y el 8 en juicio, hermanitos. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo, cuando estamos en esta situación, porque sabemos que es necesario que pasemos por situaciones de prueba, y esas pruebas en un momento determinado, las emociones nosotros las vamos a sentir, porque ahí está, es la verdad. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, y es la que alumbra, la que guía nuestros pasos, aquí nosotros vamos a escuchar la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu va a ser una guianza acertada para esa situación que nosotros tenemos, hermanos. Y esto aquí es grandioso, porque aquí nosotros podemos ver la diferencia que puede haber entre cuando escuchamos a las emociones, cuando escuchamos los sentimientos, la sensibilidad nuestra en la carne, a cuando escuchamos la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es la que me va a traer recuerdo, memoria de las promesas, de la palabra del Dios todo omnipotente, todo omnipresente, todo grandioso, todo maravilloso, todo amor para cada uno de nosotros. Él es el que nos va a guiar, es el Espíritu Santo el que nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a edificar. Pero ¿cómo hicimos esto, hermanitos, sin hacerlos caer? Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la palabra santa de nuestro Dios amado. Entonces, hermanito, la voz del alma
puede tener diferentes funciones dentro de nuestro comportamiento, y la voz del Espíritu también va a tener una función dentro de este comportamiento nuestro y de nuestro caminar. Ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, la voz en Santiago 1:6. La voz que nosotros obtenemos del alma es con fe religiosa. Es una voz con fe religiosa. Y esto lo podemos ver en Santiago 1:6, que sumado nos da 7, que es el tiempo de la gracia, es el Padre en nuestro caminar en el camino del mal regido por el adversario, o sea, él como vara, él guiando en el camino del mal, actuando con legalidad sobre nuestra carne, y que nos lleva en este tiempo de gracia al perfeccionamiento. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí nosotros podemos ver, hermanitos, que la fe religiosa es la fe, hermanitos, como en momentos determinados podemos escuchar a un hermano. Él oró con fe, él se declaró sano, oraron por él y él planteó, yo soy sano, pero sin embargo él no tuvo paciencia para esperar. Y él comienza a desesperarse, comienza a tener duda, angustia, llega a la amargura y afecta sus emociones. Y dice, a mí me dijeron que yo iba a ser sano, pero mira, todavía, mira que han orado veces por mí y yo todavía no estoy sano. Este es un ejemplo, hermano. Ahí, la voz que se está escuchando es la voz del alma, es la voz de las emociones. Ahí no hay una fe genuina, hermanos, como nos las da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí hemos puesto este ejemplo, hermanitos. En Hebreos 11:1. Aquí podemos ver que es el seguidor, el verdadero seguidor de Jesucristo, en ese cuerpo de hombre que nos da el número 3, o nos da el número 12, ese caminando, esos hermanos caminando en la mentira, pero para llegar al número 3, que es el Espíritu Santo, porque dice, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, o sea, que hay una certeza, hay una fe genuina. Ellos sabían que hubo personas, hubo hermanos allí que creyeron al Dios Todopoderoso. Entonces aquí podemos ver una fe religiosa y podemos ver una fe genuina. La fe que se sale desde lo profundo del corazón. Esa es la voz del Espíritu Santo, el que te da fe. Él es el que te da la fe, Él es el que la aumenta. Él es el que te lleva de fe en fe, hermano, niveles en niveles, para tú poder pasar por las pruebas, para pasar por las situaciones. Ahora, nosotros tenemos que la voz del alma nos da un entendimiento carnal. La voz del alma nos da un entendimiento carnal totalmente, hermanitos. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Hechos 17:22. Aquí lo tenemos. Hechos 17:22. Aquí nosotros podemos ver que en primera deidad es el Padre y el hombre caminando, tratando con el hombre, ese hombre caminando en el tiempo de gracia, en el tiempo de corrección, de lucha de 3 contra 3, de tiempo de libre albedrío, del escoger qué camino él quiere seguir.
Y el 22, que sabemos que es el ángel aprobado por Dios. Entonces, aquí este también nos da el número 3, que es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en Hechos 17, 22, qué nos dice. Aquí el entendimiento carnal, hermanos. El alma siempre nos va a dar un entendimiento carnal. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí es una aseveración, podríamos decir que es algo positivo, algo afirmativo que le está diciendo sobre estas personas. Sabemos que este era un lugar donde se iban personas de autoridad. Iban allí, discutían, era como una asamblea o algo así. Iban y discutían allí de sus entendimientos, y aquí se da cuenta Pablo de que todos los que están allí reunidos tienen sentimientos religiosos. ¿A qué se refiere sentimientos religiosos, hermanitos? Sin hacer caer, los sentimientos religiosos tienen que ver con el aspecto del planteamiento del hombre, el razonamiento del hombre. Esa complejidad del hombre, su relación con Dios, donde el hombre deja a Dios y comienza él mismo a creerse un Dios y a plantear cosas y a cambiar cosas. Y entonces de aquí vienen todo este sistema religiosos creados, hermanitos. Entonces aquí lo está diciendo, es el entendimiento carnal el que nos da la religiosidad. Pero no así en el entendimiento espiritual, hermanos. El entendimiento espiritual, que lo podemos ver aquí en Salmo 51. Salmo 51, 12, que la suma nos da 63, y vemos que es el hombre caminando en las cosas del mal, en la mentira, en la falsedad, con el Espíritu Santo, y llega al final con el Padre, hermanitos. Y aquí nos dice en 51:4, porque vemos que es 51, Salmo 51:12 puse, pero creo que no es este. 51:4, perdón, hermanito, que estaba mirándolo mal. Aquí el 51:4, que es el entendimiento espiritual. Vemos que nos da 5:1 sería 6, más el 4, que es el ángel de Dios, nos da 10, es el Padre. Es el 10. Quitamos el 0 y se queda en el 1, que es el Padre Todopoderoso. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que es el salmista reconociendo, arrepintiéndose de su pecado. Él se está arrepintiendo y reconoce que ha pecado contra Dios, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero él a la vez tiene un entendimiento espiritual. Él entendió que eso era necesario en sus vidas, hermano. Porque él después dice: para que seas reconocido justo en tu palabra. Aquí hay un arrepentimiento, hay un entendimiento de su proceder, de su vida, de lo que el Padre ha determinado para él. A esto es a lo que le llamamos un entendimiento espiritual. El Espíritu Santo lo convenció de pecado. A esto es lo que llamamos la voz de Dios. Cuando un hermano vemos que se expresa así, de esta manera, es porque su entendimiento espiritual es grande, hermanos. Y él solamente ha escuchado la voz del Espíritu. La voz del Espíritu Santo es la que ha escuchado. Entonces vamos ahora a cuando el pensamiento es emocional, totalmente emocional.
El pensamiento emocional, nosotros lo podemos ver en Proverbios 23:7. Aquí lo tenemos, Proverbios 23:7. Vemos que Proverbios 23:7 nos da 12 al final, sería, si lo sumamos arriba sería 30, se quedaría en 3, y aquí en 12, que sería la mentira, la falsedad, la doble cara, que nos daría el número 3 también. Y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí, como podemos ver, hermanitos, aquí es la carne totalmente. Vamos a analizar esto aquí. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, o sea, en sus emociones, en su sentir, tal él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí, hermanito, lo que nosotros podemos ver es cómo hay personas, hermanos, que ellos tratan de ir a la emoción y de quedar bien, hermanitos, quedar bien con el resto de las personas. Por eso dice que su pensamiento en su corazón tal es él. O sea, dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, él está pensando en él agradarte, en él estar bien contigo. Te va a decir así, come y bebe, te dirá. Pero eso no es lo que en su corazón hay hacia ti. Él está está teniendo en cuenta su sentir, no lo que realmente necesita la otra persona. Por eso él está hablando, pero no está no está ese pensamiento en su corazón. O sea, que lo que salió de su boca no está dicho desde lo profundo de su corazón. Y cuando vamos a Primera de Reyes 18:21, que vemos que nos da 40, que sabemos que 40 es el juicio, pero que se queda en 4, que es el ángel aprobado por Dios. Dice, cuando los pensamientos, la voz del Espíritu Santo, y dice, los pensamientos están bajo la voluntad de Dios. En Primera de Reyes 18:21. Y dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Aquí, fíjense, aquí sentí poner esta palabra, hermanos, porque aquí son los dos caminos a tomar. Aquí son los dos caminos, o uno o el otro. Cuando estamos regidos por la voluntad de Dios, vamos a ir en pos de Dios. Entonces, la voz del Espíritu te va a llevar a tu querer hacer la voluntad de Dios. Te va a querer seguir al Dios Todopoderoso. Te va a querer hacer escuchar, que tú quieras escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanitos, la otra palabra que viene y nos da a nosotros una voz que es para satisfacer la carne. Y esa aparece en Juan 2:16. Juan 2:16. Vemos que en primera deidad es nuestro Señor Jesucristo, en segunda deidad es
el hombre en las cosas del mal, en el camino de la gracia, porque sumado nos da 7. Y con el número 1 de Juan delante, eso nos viene dando 19, que sabemos que es el tiempo del fin, es el tiempo del juicio. Y podemos ver, hermanito, que aquí nos da 10, que es el Padre Todopoderoso en el fin. Y nos dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí nos está haciendo, esta palabra aquí nos está mostrando que todo lo que es satisfacción de la carne, cuando hablamos de satisfacción de la carne, estamos hablando de los pensamientos, de todo lo que es la carne, porque sabemos que el alma percibe lo material, lo físico, a través de los sentidos que están en nuestro cuerpo. O sea que el alma está pegada a la carne. Ella está en el medio. Ella está a una distancia de la carne, pegadita, y a otra distancia del espíritu. Pero cuando esa satisfacción de la carne nosotros la notamos más, o sea, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, lo que miramos, la vanidad, la vanagloria de la vida, el satisfacer todos nuestros deseos, todo lo que queremos, todas esas cosas, sabemos que todo eso no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Sabemos de quién proviene, sabemos quién gobierna el mundo, quién tiene legalidad en el mundo. No así, hermanitos, cuando la satisfacción viene en la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 7:7. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. 1 Corintios 7:7. Que vemos que es en la primera deidad del 7, la gracia, y en segunda deidad la gracia también. Pero que esto nos da, con el 1 de la primera carta, nos va a dar 15. Es el Padre tratando con ese ángel en ese cuerpo, caminando, porque termina en 6, caminando en las cosas del mal, en la mentira. O sea, ese ángel caminando en todas estas cosas para ser probado, para ser purificado. Y ahora aquí viene algo, hermanitos, que a mí esta palabra que viene ahora, 1 Corintios 7:7, me ministró mucho y me dio un gran entendimiento, hermanos. Incluso yo lo he compartido con algunos hermanitos y espero que los que estén aquí presentes también sean capaces de poder entender, que el Padre le dé entendimiento para que puedan ver esta gran verdad. Aquí dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que Pablo está reconociendo que en su carne, en su entendimiento, en su sentir, él quisiera que todos fueran como él. O sea, yo quiero que sean como yo, que actúen como yo, que sean como yo, que piensen como yo, que lleguen a las conclusiones como yo, que tomen el camino como yo, que todo lo hagan como yo, porque lo que yo hago, según mi propio entendimiento, es como mejor se debe hacer. Pero él tiene un entendimiento que está sometida a la voluntad de Dios, y él reconoce entonces y rectifica y dice: pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto a mí, hermanitos, a mí me dio una gran enseñanza, un gran entendimiento, discernimiento, en el que yo dije: Padre, perdona por yo en ocasiones
dar una opinión no a los demás, sino conmigo misma. Tal hermano no hace tal cosa así, tal hermano no la hace de esta manera, creo que está equivocado. Y comencé, hermanitos, sin yo darme cuenta, a juzgar. Comencé a contender con Dios, hermano. Porque miré a mi hermano desde mi punto de vista y no lo miré desde el punto de vista de Dios. Y Pablo aquí lo que nos está mostrando es que nosotros debemos entender que cada uno somos creación del Padre. Cada uno tenemos los dones, somos de una manera, somos un diseño, cada uno con sus diferencias, pero somos un diseño bajo la voluntad de Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros lo debemos entender. Cada uno somos un diseño de Dios. Mi hermanito no hace tal cosa, yo la haría así. ¿Cómo actúo así de esa manera sin hacer calco la pregunta? Yo lo hubiese hecho de tal manera. Como se demora para llegar a tal entendimiento y yo lo entendí rapidísimo. Hermanos, yo tuve un entendimiento tan grande de esta palabra y esto a mí me maravilló y me dio algo, hermanito, que es a partir de ese momento comenzar a intentar entender un poco más a los hermanos, a tratar de ponerme en el lugar de esos hermanos, si el Padre me lo permitía, para yo poder entender las formas en que ellos reaccionaban, las diferencias en las que cada uno de nosotros, el Padre, nos ha conformado. Y esto me ayudó, como bien dice aquí un hermanito, a aceptarnos unos a los otros, hermanos, a entender que es voluntad del Padre que cada uno seamos de formas diferentes. Y esto es, para mí esto fue grandioso, hermano. Y esto generalmente es algo de un aspecto que se da mucho en los seres humanos. En la carne, hermanos, en la carne tratamos de que los demás sean como nosotros. Y no es así, hermanos. Nosotros debemos ser como el Espíritu Santo nos dice que seamos. Amén, hermanita Jessie. Cada uno tiene lo suyo. Amén, hermanita. Todos somos igualitos, con diferentes características. Todos para el Padre somos iguales. No hay uno más grande, no hay uno más pequeño. Todos estamos ahí, hermanita, en procesos, en niveles, pero que ninguno de nosotros dude que todos vamos a llegar. Cada hijo de Dios va a llevar al nivel que el Padre ha determinado que llegue. Porque bien dice la palabra que el Padre al que llama, capacita. Que lo que Él comienza, lo termina. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, esta forma de entendimiento del apóstol Pablo, aquí es grandioso, hermano. Es grandioso porque nosotros vemos que el Padre va mostrándote cada situación, cada cosa en nuestras vidas y vamos aprendiendo y vamos discerniendo cómo debemos actuar unos con los otros. Y aquí es donde dice la palabra que el Padre crea lazos de amor entre sus hijos, hermanos. Va concatenando, va uniendo, va enlazando. Y cuando cada hijo de Dios va entendiendo estas cosas, esos lazos se van fortaleciendo, se van empequeñeciendo esos lazos, o sea, se van fortaleciendo. Y eso es maravilloso, hermanito. Maravilloso. Entonces, vamos a continuar con el aspecto que aparece en Job 25,
Vamos a ver si lo encuentro. Job 25, aquí debajo está. Job 25, que vemos que es la gracia. Termina en el número 7, es la gracia, es el Hijo de Dios, el ángel de Dios, el ángel caído que está perfeccionándose en disciplina, está pasando por pruebas, por situaciones, el Padre lo está probando en el tiempo de gracia, o sea, en el tiempo de las estrellas. Y dice así en Job 25, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aquí este tiene que ver mucho con el anterior que nosotros vimos. Y es en primer lugar porque habla de que la alegría de los malos es breve. Es breve porque ellos pueden tener fama, dinero, y ellos sí se sienten alegres porque han logrado estas cosas materiales. Pero sabemos que esas cosas son efímeras. Porque después la vida eterna nos conlleva a otro lado, en el que no es conveniente, el que no va a ser bueno, porque sabemos que es el lago de azufre, de fuego y azufre. Y dice, y el gozo del impío por un momento. Aquí yo también estaba analizando y estaba mirando, hermanos, que la voz del alma, la voz de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, muchas veces eso es muy corto, muy efímero dentro de lo que es la vida aquí en este ecosistema. Y eso lo podemos apreciar. En la carne, un ser humano obtiene algo, obtiene un triunfo, lo logró. Y vemos que a los días, ya eso que obtuvo ya no sigue siendo para él alegría ni gozo. Y ya quiere algo más. Y necesita algo más, y algo más, y algo más. Y esos gozos siempre van a ser efímeros, van a ser muy breves, porque él no se satisface. El deseo suyo, su sentimiento, su querer, no le va a satisfacer, le va a satisfacer por un tiempo. Sin embargo, el gozo en el espíritu es un gozo que es permanente, hermanitos. Es permanente. Es como dice la palabra, el gozo de mi salvación es mi fortaleza. Y esa es una gran palabra y una palabra que a mí me ministra mucho. El gozo de la salvación es mi fortaleza. Yo tengo gozo porque yo soy salva. Yo tengo gozo porque yo tengo a Dios Todopoderoso en mi corazón, porque he creído en Él, confío en Él y en Él he depositado mi esperanza. Y ahora aquí en Salmo 51:12, que vemos que es el 63, que es el final con el Padre, que lo tenemos por acá, es Salmo 51:12. ¿Dónde lo tenía yo? Aquí está. Salmo 51:12. Vemos que termina en 9, que es con el Padre. Y aquí nos dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí podemos apreciar unas palabras que es palabras de esperanza, palabras de confianza en el Dios Todopoderoso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esté conmigo por siempre, me sustente. Ese espíritu noble, ese Espíritu Santo es el que va a fortalecer, lo va a hacer caminar. O sea, eso es el gozo permanente que nos da la voz del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, después vamos con el alma. Nuestras decisiones son impulsivas. Las decisiones son impulsivas, hermanos. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 24. 24:1. 2 de Samuel 24:1. Aquí lo tenemos. 2 de Samuel 24:1. Vemos que 24 más 2 sería 26 más 1.
Y esto nos daría 6, 2, 8 y 1, 9. Sería de nuevo con el Padre en el tiempo final. Y dice así. Esto aquí, esta porción de la palabra les explico para que se sitúen en contexto, hermanito, es cuando David está reuniendo a su ejército para ir a la lucha y él siente como que no tiene gran cantidad de personas que lo apoyen, o sea, que vayan en lucha con él. Y entonces dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. Aquí hay un comandante que se llama Joab, que él le decía a David, sin hacer caer con la pregunta, hermanito, le decía, pero ¿por qué vas a hacer un censo? No creo que sea necesario, porque Joab, en su entendimiento, en el espíritu, él decía, no necesitamos, Dios está con nosotros. O sea, él le decía, pero ¿por qué vas a hacer un censo sin hacer caer con la pregunta, hermanito? ¿Por qué lo vas a hacer? No es necesario. Pero David, Dios lo incitó a esto mismo. Yo aquí veo que Dios le estaba probando a David. Y lo dejó, o sea, él mismo permitió que David hiciera ese censo. Sin embargo, llegado un momento, después vemos que en el Salmo 24:10, que también viene, es el Padre también. Fíjense que termina en el final con el Padre, hermano. Dos situaciones en que Dios está interviniendo. Una en que permite que David haga algo para probarlo. O sea, David está siendo probado aquí. Pero después viene también el mismo Padre en el final y dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo para que yo por lo que yo he hecho muy neciamente. O sea, aquí vemos el arrepentimiento de David. Entonces él en el espíritu ya él sintió y tuvo una decisión sabia, hermano. Primero fue una decisión impulsiva, se dejó llevar, hermanitos. Incluso hubo una voz que le estaba diciendo, ¿para qué lo vas a hacer? Pero él lo hizo, se dejó llevar por su emoción porque él tenía dudas. Si había ejército, si no había ejército que lo apoyara, que estuviera con él. Primeramente no suceda esto en los hijos de Dios, cancelamos la palabra encubierta en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sin embargo, vemos aquí como él luego se arrepiente, o sea, él tiene una decisión sabia, él va delante del Padre y le pide perdón al Padre, porque entendió, él vio que se había equivocado. Entonces, hermanitos, después nosotros podemos ver en Primera de Corintios 8:7, que al final vemos que nos da que nos da 7 también, hermanitos. Pensé que había sumado mal, pero no, está correcta así la suma. Nosotros podemos ver que hay una voz, la voz del alma, hermanito, la voz de la carne, de las emociones, nos debilitan, hermanos, nos debilitan, pero grandemente. Y esto se ve en Primera de Corintios 8:7 cuando dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen
como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo vamos a volver a leer. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hermanitos, aquí nosotros vemos que la voz de la carne puede llegar a debilitarnos. La voz del alma nos puede llegar a debilitarnos, porque nosotros podemos levantar altares, hermanos. Podemos levantar altares que se constituyen en ídolos, hermanos, en ídolos sacrificados. Y eso debilita totalmente, hermanitos, y nos contamina. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, yo he traído, hermanitos, el ejemplo de cuando en emociones, el dolor que sentimos por algo, este es solamente un ejemplo, hay muchísimos más. Y nosotros hacemos un altar del dolor. Primeramente, sea atada y cancelada esta palabra encubierta, no suceda en el Hijo de Dios, ni los haga caminar, ni al Hijo de Dios, ni a su familia, nos haga caminar. Esta palabra la cancelamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pero el dolor nos debilita, hermanos. Podemos sentir dolor, sí, pero ese dolor no lo debemos poner en un altar, hermano. Y es el típico ejemplo de los hermanos que escuchamos que se están quejando siempre de sus situaciones. Levantan un altar y ese dolor para ellos se convierte en lo principal. Sin hacer caer con la pregunta, estas preguntas que voy a hacer: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Qué yo hice para que me esté pasando todo esto? ¿Por qué yo no acabo de sanar? Y así como estas, hermanitos, más y más y más y más preguntas, y van levantando un altar, y eso se convierte en un ídolo para ellos. Es necesario, hermanitos, que entendamos esto. Podemos levantar altares, podemos levantar por situaciones determinadas, puede ser por otro tipo de emociones en nuestras vidas. No quiero estar diciendo tantas palabras que puedan hacer caminar a los hermanos, y otra vez más las cancelamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para que ningún hijo de Dios camine en estas palabras, porque el Padre nos prometió vida abundante en Cristo Jesús. Y cuando caminamos de la mano del Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nosotros vamos de victoria en victoria. Y estas cosas ya en nosotros no se van a dar. Entonces, cuando nosotros vemos que nos debilita la voz del alma, esas emociones, esos sentimientos nos debilitan, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, y el Espíritu Santo nos fortalece, hermano. En el Salmo 22:19, a mí me gusta mucho este Salmo 22:19, un salmo precioso, y los números son únicos aquí, hermano. 22 verdaderos seguidores de Jesucristo en el tiempo del fin. El 19, el tiempo de juicio. Y nos da un 41, que es en primera deidad el ángel en cuerpo de hombre, 41. Y eso termina en un 5. Y dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Fíjense, hermano, qué fortaleza tan grande tiene aquí el salmista, que a pesar de una situación tan gravosa, él dice que es su fortaleza.
y tiene tanta intimidad con el Padre que dice, apresúrate a socorrerme. Ese es un tipo de relación de un hijo de Dios con el Padre, en que hay tanta relación aquí, hermanos. Esta palabra a mí me ministra mucho porque es una palabra que cada uno de los que estamos aquí en un momento determinado le hemos orado al Padre y le hemos gritado a nuestro Abba. Le hemos gritado, le hemos hablado, pidiéndole su socorro, pidiéndole su fortalecimiento. Y es maravillosa esa palabra, hermano. Y esta palabra aquí nos indica que el fortalecimiento viene precisamente del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es quien con gemido indecible nos ayuda en oración al Padre. Y esto aquí yo lo veo como que es netamente el Espíritu Santo buscando un acercamiento, buscando una protección grande de parte del Padre. Y esa palabra es bien hermosa para cada hijo de Dios. Aquí podemos ver, hermanitos, que es como la identidad, la seguridad de nuestra identidad que tenemos en el Padre, en que podemos clamar a Él, que podemos llamarle y estar seguros de que Él va a estar con nosotros, que Él está con nosotros. Entonces ahora, hermanito, en el PDF yo tenía puesto una última que aparece en Primera de Reyes. Es una palabra que incluso esta palabra yo después la voy a hacer otro tiempo para analizar toda esta palabra de Primera de Reyes, y ahora solamente vamos a ver esta partecita de aquí, pero eso es una palabra bien poderosa donde habla muchísimas cosas. Y habíamos hablado al comienzo de los recuerdos, hermanitos. Los recuerdos son algo importante que el enemigo usa continuamente, hermanitos, para tratar de crearnos ruidos, y que nosotros, por medio de esos ruidos, nosotros no seamos capaces o no seamos capaces de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aparece en Salmo 7, Salmo 79, 8, y que termina la suma en un 6. Y da 87, que ya sabemos que es el juicio y el tiempo de gracia, y nos da un 6. Y dice así: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Hermanos, los recuerdos, el enemigo es algo que usa mucho en nosotros. Y cuando vienen pensamientos, recuerdos que sabemos que no son de Dios, hermanito, esos pensamientos, eso hay que inmediatamente echarlo fuera, hermanito. Eso es un ardid del enemigo, nos trae recuerdos y en un tiempo los vuelve a traer ese mismo recuerdo. Y ahí es donde nosotros debemos estar fortalecidos, hermanito. ¿Cómo estamos fortalecidos? Cuando el Padre nos dice en Juan 14, 26 que sumado nos da 40 y es el número 4. Esto es una palabra para el ángel de Dios, el ángel aprobado. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando vienen los pensamientos, que sabemos que no son pensamientos edificantes, que son pensamientos para venir a perturbarnos, para crearnos ese ruido y que nosotros no podamos escuchar al Espíritu Santo, hermanitos, ahí es donde tenemos que velar y ser sobrios.
y ser astutos como la serpiente y mansos y sencillos como paloma. Ahí es donde nosotros de verdad vamos a usar la palabra de Dios para combatir todas estas cosas que vienen de parte de la carne, que vienen la voz del alma, la voz de las emociones, de los sentimientos, vienen a nosotros lo combatimos con la palabra de Dios. Esto es importantísimo, hermanos. Hay un caso en Juan 11:9 donde el Señor Jesucristo, después de haber, o antes, mejor dicho, antes de él ir hacia Betania y decirle a Lázaro, o sea, resucitar a Lázaro, hay una palabra en donde sus propios discípulos, el enemigo los usa y le dice, recuerda que allí que te apedrearon. Ellos le recuerdan a Jesucristo, solo que Jesucristo en su sabiduría, en su entendimiento es Dios, y Él nos dejó una enseñanza y Él canceló la palabra. Primeramente puso un no y después se hizo una pregunta. Y sin hacer caer con la pregunta les dijo, no tiene el día 12 horas, no tiene día y noche, el que anda de día en la claridad, en la luz anda, el que anda de noche en la oscuridad anda. Y el Señor Jesucristo ahí no dejó que ese recuerdo entorpeciera lo que Él debía hacer, que era ir hasta Betania y resucitar a Lázaro. Ahí hay un ejemplo, lo quise traer porque es que es muy... yo no lo tenía dentro, pero el otro día en un chat salió a colación y dije, está muy bien este ejemplo para nosotros llevarlo, porque sabemos que el Señor Jesucristo vino a medir lo ancho y lo largo del camino. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, cada hijo de Dios lo va a hacer de una manera o de la otra, porque es ejemplo, es camino que el Padre trazó para que nosotros anduviéramos en él. Y ese es un ejemplo que nos muestra cómo el enemigo quiso usar incluso a los propios discípulos de Jesucristo, recordándole algo negativo que había sucedido. Entonces, hermanitos, vamos ahora al último aspecto que nosotros queríamos ver, que aparece en Primera de Reyes 19, 11 y 12. Y aquí está hablando en Primera de Reyes 19, 11, está hablando de Elías. Y está hablando cuando Elías es perseguido por Betsabé y está en medio del desierto. El padre le ha dado algo de comer, lo ha alimentado y le ha dado agua, y él está en una cueva oscura, resguardándose ahí. Y entonces dice la palabra, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hermanitos, esto cuando yo estaba preparando que el Padre me estaba dando estas palabras y yo de momento dije, ay, esta palabra, llevarla aquí. Pero el Padre lo primero que me dijo, fíjate en los números. Y yo dije, ay, Señor. Y después cuando la comencé a leer, al principio yo no entendía bien qué era lo que el Padre quería que yo hiciera notar aquí. Qué es lo que Él quería que nosotros entendiéramos. Y primeramente me llamó la atención esto cuando dice, y le dijo, sal fuera. O sea, lo sacó de allí, de aquella cueva, de la oscuridad, hermano. Lo saca de allí. Y le dice, ponte en el monte delante de Jehová. O sea, el monte sabemos que es el lugar de autoridad.
Pero después dice que Jehová pasaba, y hubo un viento fuerte, grande, poderoso, hermano, que rompía los montes, o sea, que era como un tornado, algo así fuerte. Pero dice, Jehová no estaba en el viento. Jehová pasaba, sucedió esto, pero no estaba. Y después con el terremoto, tampoco estaba. O sea, pasaba, pero no estaba. Entonces yo pude ver aquí también, hermanitos, pudimos discernir en el Espíritu que aquí el Padre lo que nos está mostrando, que ahí en medio de todo eso, eso es el alma ahí lo que está es gritando, hermana. Es un ruido tremendo lo que está sucediendo. Y aunque Dios permitió ese ruido tan grande, pero Él no estaba, Él lo permitió. Aquí hay otra prueba, hermanos. Él pasaba, o sea, Él dejó que sucediera. Pero Él no estaba, o sea, Él no fue el que causó, Él permitió que sucediera eso. Y eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces sentimos gritos y el Padre permite porque es tiempo de prueba y permite que nosotros escuchemos todas esas cosas de la carne, que escuchemos las emociones, los sentimientos. El Padre lo permite, hermanos, porque es tiempo de prueba. Pero después dice que el alma grita, el alma crea ansiedad, desasosiego. Primeramente, Dios, no sucedan esto en los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Porque el Padre también, en su espíritu, el Padre susurra, hermanos. El Padre habla delicado, habla con paz. Y por eso en el 12, que es tratando con el hombre en ese proceso, caminando primero, el Padre permitió una prueba y ahora el hombre que lleva a ese ángel dentro que está siendo correccionado, dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Después eso de la palabra sigue, que entonces Dios le habló a Elías y le dijo lo que debía hacer. Y le dijo, tienes que ungir a tal rey, tienes que ungir, y ahí es donde le dice que ponga su manto sobre Eliseo, o sea, que depositara toda la unción que él tenía, se la diera a Eliseo. O sea, en este ruido apacible, en este silbido bien bajito, bien controlado, entonces el Padre habló. Aquí hay una diferencia, hermanos. Las dos cosas están permitidas por el Padre, pero una es el alma la que está reaccionando y hay otra que es el Espíritu Santo, hermanos, el que está hablando. Entonces, hemos terminado hasta aquí con lo que es, a ver, vamos a rectificar la palabra. Hay más ejemplos, hay más palabras en que nosotros podemos hablar de cuando habla el alma, de cuando nos habla el espíritu. Pero consideramos que esto era algunos de los aspectos que podían edificarnos, que nos podían hablar, que nos podían mostrar realmente lo que el Padre tiene para nosotros, hermanos, que es precisamente que nosotros entendamos y no nos dejemos engañar. Podemos confundir y creer que la voz del alma es la voz del espíritu. Es posible que esto suceda, hermanos.
Y es importante que estemos bien atentos, que estemos alerta, que como dice la palabra, que seamos, como dice la palabra en, vamos a ver si la encuentro, que debemos, primera de Pedro 5:8, ser sobrios y estar despiertos, velando, porque los niveles de autoridad del adversario, hermanitos, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, ellos están bien organizados y ellos saben por dónde es que pueden atacar al Hijo de Dios, al ángel en corrección. Ellos lo saben perfectamente y saben cómo pueden hacer el daño en los hijos de Dios. Primeramente no sucede, el Padre no lo permita y todos estemos apercibidos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanitos, para terminar, hay un aspectito más que yo quería mencionarles a ustedes, y es que estos lazos y estas trampas del adversario, las estrategias que usan ellos, en primer lugar, hermanitos, nosotros lo podemos encontrar en la sobreestimulación, hermanito. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la sobreestimulación? Esto se refiere, hermanito, a los sistemas de comunicación que existen, hermanito, a las noticias, a las redes sociales. Pueden ser también las crisis económicas, las situaciones de lucha, a las crisis existenciales, a toda la situación, hermanitos, que está sucediendo en el mundo en estos momentos y que el Padre está permitiendo, hermanito, y que esto, si es posible, puede afectar el sistema nervioso. El sistema nervioso puede volverse exhausto de tipos de comportamientos negativos, hermanos. Primeramente nos suceda de ansiedad, de temor, de duda, de confusión, porque precisamente esto es lo que el enemigo, sabemos que los medios de comunicación, hermano, todo el sistema de entretenimiento que hay, de cine, de música, todo lo que es entretenimiento, hermanito, sabemos que está invadido totalmente de este tipo de tretas del enemigo para crear estos ruidos en las personas. Y como dice la palabra, a los hijos de Dios, a los elegidos, si fuese posible, serán engañados. Primeramente, esta palabra no se cumpla en los hijos de Dios, que los hijos de Dios estén alerta, estén apercibidos de esta gran verdad y puedan no dejar que el ruido del sistema, el ruido del ecosistema, que el ruido de todas estas cosas puedan acallar la voz del Espíritu Santo. Después podemos tener, hermanitos, también lo que es la hipertrofia emocional, que es la hipersensibilidad, la hiperempatía, la hiperreactividad. Hermanitos, es todo esto que somos súper sensibles, somos súper empáticos, somos súper reaccionando a cada cosa rápidamente. Y por eso hay muchos hermanos, que es triste decirlo, pero contra esto, hermanitos, hay que luchar. Que se sienten heridos por cualquier cosa, hermanitos. Son sensibles a cualquier cosa. Después tenemos el desgaste de la identidad. El desgaste de la identidad, hermanito, todas estas dos cosas anteriores hacen que tu identidad como hijo de Dios se vaya desgastando. Tú vayas creando otro tipo de sentimiento en ti que te quita la claridad de quién eres. Te baja tu autoestima. Comienzas a comportarte, a compararte con los demás, hermanos. Comienzas a establecer comparaciones.
No es posible, yo no puedo llegar a donde llegó él, no, yo no tengo tanto entendimiento como él, y empezamos a tener una serie de pensamientos, y hemos olvidado, hermanito, lo que vimos antes, todos esos aspectos que vimos antes en nuestras vidas, de que cada uno somos con un proyecto trazado por el Padre, con un propósito en nuestras vidas para cada uno, de una forma diseñada por el Padre, cada uno con un propósito. Y esto, con estas cosas, se nos van como que olvidando, hermanito, y vamos cayendo y cayendo y cayendo. Primeramente, volvemos a repetir, no queremos que ninguna palabra de la que hemos pronunciado, que pueda ser palabra encubierta, sea usada por el enemigo en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo de Dios, en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret. Y entonces, hermanito, tenemos en última instancia como cuarto aspecto, que es la adicción al consuelo inmediato, hermanos. Después que ya hemos pasado por estas tres etapas, la cuarta etapa es la consolación rápida, hermanito, es encontrar un alivio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en la comida, en la dopamina, en el placer, en las redes sociales, en la autoayuda. O sea, comenzamos a buscar en la carne, hermanos, una solución a estas cosas. Y es porque hemos olvidado la voz del Espíritu Santo, no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. No hemos escuchado. Se ha ensordecido nuestro oído para el Padre. No lo estamos escuchando a Él, estamos escuchando nuestra carne, hermano. Nuestros sentimientos, nuestros deseos. No estamos escuchando que el Padre nos prometió redención, que el Padre nos prometió liberación, que conoceríamos la verdad y esta nos haría libres. Ya no lo estamos escuchando cuando hemos llegado a este aspecto, hermanos. Y es necesario que muchos entendamos esto, hermanitos. Que esta es la treta del enemigo. Si es posible, los escogidos van a ser engañados. Estas son las tretas, estas son las trampas. El engaño del enemigo aquí está. Por eso, hermanitos, cuando nosotros llegamos a todo esto, ¿qué sucede? En un hijo de Dios, en ese ángel en proceso, ¿qué sucede? Que es lo que ha encontrado es sanidad emocional. Pero esa sanidad emocional no es perenne, no es continua, es totalmente temporal. Y ya él tiene sanidad emocional, pero tiene muerte espiritual, hermanitos. Él recibe alivio momentáneo, pero no dirección. Él ya va a tener su corazón desordenado porque está sordo, hermanitos. Ya la emoción domina más que la razón, hermanos. Él tiene un bloqueo de la voz del Espíritu Santo. Es necesario, hermanitos, destupir con hisopo. Es necesario mirarnos dentro, buscar la voz del Espíritu Santo. Buscar la palabra de Dios, hermano. No dejar que ese ruido, que esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, los deseos de la carne, que todo eso, hermanito, sea lo que gobierne, sino que sea el Espíritu Santo el que gobierne. Y así estaremos nosotros cumpliendo con la voluntad del Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, una vez más, cancelamos cualquier palabra encubierta que hayamos dicho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para que nuestros hermanos, nosotros, nuestras familias, no caminemos con esa palabra, hermanos. Y sí caminemos con la palabra que nos da el Espíritu Santo para nosotros movernos, para nosotros ir de victoria en victoria con nuestro Padre amado. Por eso en Marcos 4:19, hermanitos,
Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra, hermanitos, fue ahogada por todas estas cosas. Los engaños de las riquezas, las codicias, los afanes. Todo eso, hermanitos, rompieron nuestra fe. Todas estas cosas rompieron nuestra fe. Permita al Padre Todopoderoso que nuestra fe crezca, hermanos, de nivel en nivel. Siga aumentando, hermanitos. Teniendo en cuenta que precisamente el Padre amado hizo esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, hermanitos, tengamos siempre presente esta pregunta sin hacer caer a ningún hermanito. ¿Encontraré fe cuando vuelva? Esto es súper importante, hermanos, súper importante. Porque, hermanitos, cuando el alma domina sobre el espíritu, ya tú no escuchas la dirección de Dios. Te vuelves reactivo, hermano, te vuelves inestable, fácilmente ofendido, dependiente de validación, hermano, por lo que opinen de ti, no por lo que opina Dios de ti. Te vuelves frágil ante la corrección, hermano. Te sientes dolido por cualquier cosa que te digan. Y es el enemigo, hermanos, engañándolos, trayéndolos a ustedes a esa situación. Se vuelven vulnerables ante el engaño, hermanos. Primeramente, no suceda nada de esto en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en ningún hermano mío de los que están aquí, ni en ninguna parte del mundo. Que sea nuestro Padre amado fortaleciéndonos y guiándonos, y que tengamos oído para el Espíritu Santo. Dispongamos nuestros oídos para el Espíritu Santo. Por eso el enemigo, hermanitos, trata que reaccionemos sin pensar, que busquemos alivio antes que transformación. Tengo tal situación, necesito, voy a hacer esto, lo otro en la carne, hermanito. Yo siento alivio, pero ese alivio, hermano, es momentáneo. Ese no me lleva a una transformación genuina en Cristo Jesús. Que confiemos más en nuestras emociones que en la palabra del Eterno. Y que confundamos, hermanito, confundamos sensibilidad con discernimiento. Y es aquí algo importante, hermano, por eso terminé aquí. No confundamos sensibilidad con discernimiento. No lo confundamos, por favor. Yo le oro al Padre, porque el discernimiento de cada hermano mío en estos tiempos sea aumentado, sea bien aumentado, para que cada uno seamos protegidos y fortalecidos y ninguno se pierda, hermano. No se pierda ninguno. Oramos al Padre por esto, oremos al Padre por esto. Por eso en Efesios 4:30, la palabra nos dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y que podamos, hermanitos, un día llegar a decir, como dice la palabra en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Que cada hijo de Dios no tenga nada en él que venga del reino de las tinieblas. Peleemos la buena batalla, hermanitos. Peleemos la buena batalla. El Padre nos está adiestrando, nos está formando, nos está enseñando. Y escuchemos la voz del Espíritu, hermanitos queridos. Escuchémosla. Es el Padre directamente hablándonos a cada uno de nosotros. Son tiempos difíciles, tiempos de mucho ruido. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo controla. Él tiene el control de todas las cosas, mis hermanos queridos. Él es quien tiene el control. Y yo quería, para terminar, decirles que ustedes
lean en, en Colosenses 2. Déjenme ver si encuentro aquí. En Colosenses 2, lo había escrito en algún lado, ahora no lo veo. Del 8 al 23 creo que es, no quería decir algo que estuviera errado. Creo que es así, Colosenses 2. Esta creo que va a ser una palabra también que le vamos a pedir al Padre que nos ayude a discernirla y a escudriñarla para nosotros compartirla con ustedes también, porque es una gran palabra, donde también nos va a preparar mucho para esta lucha, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Ya Él fue derrotado. Solo nos falta a nosotros actuar con sabiduría, actuar con el discernimiento del Espíritu Santo. Él es quien nos los da, no somos nosotros. Y hermanitos, hasta aquí hemos llegado con esta palabra tan hermosa. A mí ha sido la primera que me ha ministrado, me ha fortalecido, me ha dado mucha enseñanza. Me ha certificado muchas cosas y le doy gracias al Dios Todopoderoso por el permitirnos que nosotros tengamos estos grandes entendimientos. Ahora, hermanitos, si Dios lo permite, alguno desea subir, la hermanita Alina y la hermanita Yesenia no han podido estar hoy aquí conmigo, pero bueno, el Padre me ha permitido que yo pueda llevar este tiempo. Creo que Él me estuvo preparando mucho para... Ya llevaba esta palabra, hermanos, no sé cuántas veces he dicho yo de que la iba a compartir y no era posible hasta hoy. Espero de verdad de todo corazón que ustedes hayan podido tener un entendimiento aún mayor de todo lo que hemos tratado aquí y que vuestros corazones estén dispuestos a y sea cumplido en cada uno de nosotros el orden divino que el Padre dijo, que es espíritu, alma y cuerpo, que sea el Espíritu Santo quien gobierne, quien le hable al alma, y que sea el alma quien le hable al cuerpo. Y así de esta manera, hermanitos, llegaremos a la estatura del varón y la varona perfecta. Por eso yo, esta palabra que el Padre da en el libro de Oseas, para mí es un libro maravilloso. En Oseas 2:20, que me hace el número 22, y dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. A mí el libro de Oseas me gusta mucho. Es una palabra que me llega mucho. Habla mucho de la iglesia, de la novia de Dios, y es maravilloso este libro. Y hemos terminado, hermanitos. Si hay algún hermanito que quiera subir, déjenme mirar aquí los hermanitos que tengo solicitud. Bienvenido, no me quiere comentar. Creemos que este incendio va a mantenerse independientemente de que haya colapso por el material que va a existir, va a seguir, o sea, va a seguir prendido. Ay, hay un hermanito que está dormido. No es la primera vez que sucede.